Vamos a iniciar nuestra sesión de la tarde. Tenemos bocado de cardenal. La sesión de esta tarde es de lujo. No, créanme, yo sé de lo que hablo. Ya hemos visto en acción, lo vamos a disfrutar todas vamos a disfrutar, todas las personas, esta sesión. Antes de iniciar hay dos cosas por hacer. Primero una explicación carretera y luego la presentación de Marlene, ¿verdad? Pero, ¿quién me pidió tiempo? Hay una explicación carretera. A ver, adelante. No, rápidamente nada más les quería estar regalando una carretita que es muy típica de Costa Rica, que se ha usado por muchos años, que era como el medio de transporte que existía antes, y aquí lo jalaban unos bueyes. Entonces aquí trasladaban el café, el banano en su momento y demás, entonces como para que tuvieran una idea de dónde venía. Entonces es muy tradicional. Aquí en el pueblo Sarchí es pintada a mano y está la carreta más grande del mundo y ya es patrimonio nacional y de la humanidad. Gracias. Derivada de chifrismo, es Operación Chifrismo. Ya encontramos un lugar donde nos pueden hacer chifrismo de la tarde, de la noche. Nos va a hacer el favor, Olivia nos va a hacer el favor de hacer la presentación de nuestra profesora, consultora de esta tarde. Adelante, por favor, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de comunicación estratégica, técnicas para actuar adecuadamente frente a los medios de comunicación. Para mí es un honor presentarles a Marlene Fernández, una distinguida profesional que hace 33 años se destaca en el campo de la comunicación. Ella viene desde Heredia, es licenciada de Ciencias de Comunicación Colectiva, un programa de alta gerencia de empresas del IPADE en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es la presidenta y propietaria de la Agencia Interamericana de Comunicación. Entre otras actividades, también es profesora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica, presidenta de la empresa de Agencia Interamericana de Comunicación. Tiene un extenso currículum que ustedes ya lo tienen en sus carpetas, y por lo importante de su presentación, que yo la invito a que tome la palabra inmediatamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias y muy amables por permitirme de nuevo este año compartir con ustedes. He visto ya algunas caras conocidas porque sobre todo los costarricenses nos conocemos en un país tan chiquito. Pero bueno, esta tarde lo que vamos a tener es un conversatorio y quisiera que lo veamos así, porque ustedes han tenido una semana pesadísima, ya vi el programa, y esta parte de don Francisco. Tanta cosa. Gracias, Ulises. Gracias. Perdón, vamos a tener un conversatorio y lo que quisiera es que nos sentamos en confianza de poder preguntar lo que no quede claro, opinar sobre el tema, porque esto es diferente, esto es mucho más cercano a la vida real. Y hoy lo que vamos a ver es, bueno, ¿por qué la comunicación debería de ocupar un lugar especial en las organizaciones? Y también en las cúpulas donde ustedes trabajan. Pero no quisiera dar inicio a la conversación sin felicitarnos a todos los latinoamericanos por el excelente papel que estamos haciendo en fútbol en Brasil, ¿verdad? No puede ser, o sea, esto... Realmente yo creo que hemos logrado colocar en el panorama mundial a muchos de los países que casi no nos conocían. Pero bueno, ya sin más preámbulo vamos a dar inicio. Ustedes dirán, ¿qué vamos a ver esta tarde? Aquí nos hemos permitido resumirles en 7 puntos lo que hoy vamos a hablar con ustedes o lo que ustedes van a conversar conmigo. La dinámica es diferente, hoy algunos de ustedes van a tener una experiencia distinta. Tenemos un set de televisión que está montado en otro lado y algunos de ustedes fueron seleccionados al azar para que tengamos una experiencia especial. ¿Sí? Luego, el objetivo. ¿Ah? No, claro que sí.
Además, si hoy lo único que yo voy a hacer es compartir con ustedes un poquito de las experiencias que ya ustedes tienen, y más bien nosotros somos los que aprendemos cuando tenemos esta oportunidad. Bueno, básicamente recordar el objetivo, ¿verdad?, que es proveer a todos ustedes de algunas herramientas para poder desarrollar estrategias de comunicación más eficientes que puedan maximizar las oportunidades frente a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes son voceros, porque ustedes son líderes, porque ustedes representan a una industria o a un grupo de industrias muy importante. Bueno, ¿por qué tengo yo que dedicarle dentro de mi organización espacio a la comunicación? Porque los empresarios creemos normalmente que nosotros aportamos divisas al mercado, generamos trabajo, generamos desarrollo en aquellas zonas del país donde nuestras empresas están ubicadas, pero aún así somos duramente juzgados. Y lo vamos a ver en el transcurso de la conversación. Para eso quisiera compartirles un pequeño video donde nos muestra lo que es el reflejo en la mayoría de los noticiarios de nuestro país, donde colocar noticias positivas del sector empresarial es difícil, ¿sí o no? Sí. ¿Algunos de ustedes han tenido la experiencia de que algunos medios solo sacan o publican lo negativo? Sí. Doña Marta, ¿usted cómo le ha ido? Es dificilísimo colocar noticia positiva, es mucho más fácil que llegue un medio cuando uno convoca a decir que hay un problema con el gobierno o que estamos con una queja. Así es. La noticia positiva en general es muy complicado y en la mayor parte de los casos medios especializados son los que llegan buscando esa noticia positiva. Si se cayó alguien y se quebró un pie, llegan todos los medios. Así es. Si uno quiere llegar a comunicar que hay un programa para apoyar a las empresas a crecer, te llegan dos. Así es. Algunos de nuestros clientes nos dicen, doña Marlene, es que ustedes los periodistas son una secta distinta. No somos una secta. Simplemente tenemos objetivos diferentes. Y a veces, lamentablemente, lo que señala la compañera es cierto, o sea, las noticias negativas venden más, ¿verdad? Y lo vamos a ver rápidamente como un ejemplo para dar inicio a este conversatorio. Por favor, cortamos. Bueno, congresista Juan Díaz, Dios, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y explíquenos cuál es la naturaleza del problema de esta acusación de tráfico de influencias con los representantes de ABIC International Holding Corporation, compañía china interesada en invertir en el proyecto hidroenergético del Alto Piura. Promete ser una obra que le cambiará de manera considerable la calidad de vida a los temuquenses y padre placas. Vamos a ver qué pasó este chileno. Construcción del primer puente hidrantado del país que contempla con inversión. Hay que cargarlo un poco. Vamos a ver. Lo que vamos a revisar es un reflejo de cómo nos ven a los empresarios en los diferentes países. Y si esto les suena parecido, pues sí, lamentablemente es así. Vamos a correr a ver si con eso. Influencias con los representantes de ABIC International Holding Corporation, compañía china interesada en invertir en el proyecto hidroenergético del Alto Piura. Promete ser una obra que le cambiará de manera considerable la calidad de vida a los temuquenses y padre las casinos. Construcción del primer puente atirantado del país que contempla con inversión de 45.000 millones de pesos. Podría ser retrasada. Luego que anunciaron que evalúan una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Eleodoro Mayorga, a quien se le acusa de presunto conflicto de intereses. Señor Eleodoro Mayorga Alba. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se une al club de los ministros cuestionados, al igual que Carmen Omonte y el mismísimo presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. A Mayorga se le acusa de presunto conflicto de intereses al haber favorecido a la empresa holandesa Interoil, a la que asesoró hasta pocas horas antes de jurar como ministro. Representantes de varios países latinoamericanos se han reunido en Ecuador para analizar las negociaciones y los conflictos con las transnacionales y elaborar un plan común de defensa frente a las compañías extranjeras que operan en la región. Nosotros en ese momento ahora no podemos hablar por la empresa, ¿no? Necesitamos hablar con los ejecutivos para que ellos también nos den su punto de vista y que nos digan qué es lo que está pasando con ellos. No tenemos noticias de ellos todavía. Son los únicos que tratan de Esta lamentablemente es la realidad diaria o semanal
Tomé algunos de los ejemplos porque hicimos una revisión, digamos, de la mayoría de los países de la región. Y si nosotros revisáramos, hiciéramos un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de la cantidad de notas negativas que pasan en los medios, lamentablemente el sector empresarial siempre aparece ligado o a tráfico de influencias o a algún tipo de negocio oscuro, de negocio turbo, de cuestionamiento. Y uno a veces dice, ¿por qué? Bueno, de acuerdo con lo que nosotros hemos revisado también dentro de la bibliografía, lamentablemente el 42% de la imagen que se forma en la población en general viene dada por las informaciones que los medios de comunicación tienen, ¿verdad? Y la que transmiten. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, definitivamente tenemos que aprender a maximizar esas pequeñas oportunidades que tengamos con los medios. Porque en este estudio que hizo el señor Justo Villafañe, recientemente mostraba que el 24% es el único aporte que dan las empresas a pesar de los esfuerzos que hacemos a veces al interno de nuestras organizaciones para poder comunicar. Él valoraba que el 16.5% de esa imagen viene dada por el trabajo que hacen las asociaciones de empresas. Ajá. Los sindicatos nos aportan el 9% y las universidades y las ONG unos porcentajes menores. Cuando nosotros vemos estos datos decimos definitivamente los medios afectan el quehacer de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque básicamente ha cambiado el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Y a veces, yo no sé cuántas de las empresas que están aquí miden con frecuencia la imagen y la percepción que tienen la sociedad civil sobre nosotros. Ajá, ¿y cómo le fue, María? En el caso nosotros hacemos, se hacen evaluaciones prácticamente cada 2 días. Hay una persona... Perdón que no me expliqué, son más bien investigaciones de imagen y percepción de estudios grandes, digamos, estamos hablando de 1.500 encuestas. En ese caso, nosotros hace 6 años, y yo lo comentaba ayer con algunos compañeros, nosotros empezamos con un cambio precisamente que mirábamos que habían algunas, no gremiales, la cúpula obviamente bastante fuerte, y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, en la Honduras que yo represento, también es bastante beligerante, pero nos empezamos a dar cuenta que había una falsa percepción y tendían a confundirnos con la Secretaría de Industria y Comercio, que era gobierno. Entonces, obviamente empezamos con un estudio para ver qué la gente sabía de la Cámara de Comercio, qué era la Cámara de Comercio, qué servicios daba, en qué se veía involucrada, era bueno, era malo, que ese tipo de cosas se empezaron a trabajar desde hace más o menos 6 años y obviamente la estrategia de comunicación y ese relacionamiento con los medios de comunicación, la estrategia tuvo que cambiar. Claro, ¿hay alguna otra organización? Ajá, en Perú también lo hacen, perdón, en Tegucigalpa ¿cada cuánto hacen este estudio? Nosotros lo estamos haciendo, de monitoreo de medios, hay una persona exclusivamente. No, el estudio de imagen y percepción, porque el monitoreo de medios debería de hacerse de manera diaria y el análisis de contenido máximo mínimo cada 2 meses. Nosotros lo hacemos 2 veces al año. Okay. ¿Perú? Sí, bueno, lo que puedo comentar es que el año pasado hicimos un estudio por primera vez sobre detonadores de imagen, que es lo que buscando mejorar la reputación de la banca. Entonces, ¿cuáles son los atributos positivos y negativos que los consumidores hacen que formen una percepción de la banca? Y se tomaron 1.200 encuestas. Excelente. En el tema de banca, desde que en uno de los acuerdos de Basilea se está tomando el tema de reputación corporativa como uno de los indicadores, los banqueros comenzaron a prestarle muchísima atención a la parte de la reputación corporativa. ¿Tenemos algún otro país? Sí, yo soy de México. En una institución en la que trabajaba antes hacíamos una evaluación en general de varias instituciones del país y los empresarios, no como organizaciones empresariales, sino así como empresarios, eran la 4ª institución peor evaluada, o sea, eran diputados, senadores, partidos políticos y los cuartos eran los empresarios, lamentablemente. Sí. Era una evaluación que hacemos año con año y prácticamente no cambiaba. Sí, el año pasado traje un estudio, pero como no está todavía disponible no lo pude compartir, donde lamentablemente el sector empresarial es percibido como un sector interesado, como un sector de tráfico de influencias, como un sector que nunca hace nada si no hay algo a cambio. Y precisamente son los medios de comunicación los que nos ayudan a fortalecer esa imagen.
pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad ahí, porque ahora vamos a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos nosotros comunicando, ¿verdad? Sí. Nosotros en Perú también la Asociación de Minería, Petróleo y Energía hizo un estudio de percepciones a nivel nacional, solamente enfocado al sector minero, no eléctrico ni de hidrocarburos, y los resultados fueron totalmente negativos. Qué dicha que mencionas eso, porque precisamente este gap que hay entre cómo creemos los empresarios que somos percibidos y cómo somos percibidos, hay un mundo de diferencia. Y no nos gusta a veces entenderlos. Esos estudios están malos, me han dicho. No, no, señor, o sea, aquí están los números. Así es como nos perciben. Y cada vez más difícil poder nosotros tener una incidencia en políticas públicas, cada vez más difícil que crean que cuando tenemos una propuesta o un proyecto es un asunto genuino, porque siempre nos ven con ojos de desconfianza. Bueno, ¿y por qué? Porque básicamente ha ido cambiando definitivamente cómo funcionan y cómo se valoran el trabajo de las empresas. Durante mucho tiempo, el personal y las tecnologías y los rendimientos financieros eran los principales elementos con los que se medía el valor de una empresa. Pero ya eso cambió. Desde la década de los 80 del siglo pasado, qué terrible, ¿verdad? La del siglo pasado, pero bueno, estábamos ahí bastante activos ya en esa época, cambió. Los intangibles entran a jugar un rol diferente. Para muchos empresarios, cuando nosotros les hablábamos, de marca, cuando les hablamos todavía hoy de que los intangibles, la reputación corporativa, la comunicación, la marca, las relaciones públicas representan o deberían representar un renglón dentro de su presupuesto, esos son gastos, ¿verdad? Esos son gastos. Y en un momento como el que está atravesando el mundo y en el que nosotros estamos inmersos, comienzan a aplicar la tijera y con mucha facilidad se va a este tema, a la parte de los intangibles, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? De que se invierta definitivamente esta fórmula. Les hablaba que en el 80, según los estudiosos, el 70% del valor de un negocio estaba dado por las utilidades económicas. En el último estudio que se hizo en el 2011, el valor de una empresa tiene un 70%, básicamente dependiendo de los intangibles. Estamos hablando de reputación corporativa y no en vano, hoy por hoy hay ranking de las empresas socialmente responsables, ambientalmente responsables. Ustedes ven que las empresas damos todo por salir como los mejores empleadores y cuando salen en un ranking de que los prefieren para trabajar, sacamos publicaciones. Bueno, porque todo eso está fortaleciendo la reputación corporativa de las organizaciones. Pero esto significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Cuánto invierte Walmart realmente en publicidad? ¿Cuánto invierte Walmart en desarrollar programas de responsabilidad social? Y sin embargo, sigue siendo, igual que los empresarios, una de las compañías más cuestionadas a nivel de reputación. Recientemente Yahoo tuvo una crisis porque comenzó a ser bombardeada por pequeños grupos de la sociedad civil de que estaba relegando a los negros y estaba relegando a los hispanos. ¿Por qué? Porque las minorías están teniendo una enorme participación en las decisiones de la sociedad. Y lo vamos a ir viendo. Bueno, y para estar en el tema de Brasil, Brasil está siendo también sujeto de una serie de crisis, ¿verdad? Ustedes lo vieron. El nuevo entorno social cambió y a veces las compañías no nos hemos dado cuenta. Tenemos una serie de nuevos actores que están jugando, donde los grupos organizados valoran muchísimo la ética en las empresas. Y cuando salen ministros que han negociado con empresarios o empresarios que acaban de terminar de asesorar a una empresa y son ministros, eso se vuelve un pecado. Y no puede ser posible, o sea, si nosotros tenemos experiencia, podemos pasar a formar parte de la planilla pública sin que eso sea un pecado. Pero en muchos de nuestros países la prensa y los grupos organizados eso lo están satanizando. Bueno, ¿qué pasa? Que también falta transparencia. Pero también yo creo que nosotros los empresarios y ustedes, perdonen, pero hemos aportado bastante también a veces, ¿verdad? Para que nos cuestionen desde ese punto de vista. Y a veces decimos en este país, pagamos justos por pecadores, y lo vamos a ver. Cada vez también la rendición de cuentas ya no es
una opción, es una obligación de las organizaciones. Y a veces hacemos asambleas y se vuelven temas más políticos y menos de rendición de cuentas. Y entonces, cuando hay algunos temas que no están lo suficientemente transparentes, eso genera dudas en el operar de las organizaciones. Bueno, esto es rápidamente algunos de las crisis que estamos teniendo ahorita. Básicamente, ¿verdad? Son grupos organizados que a través de las redes sociales que vi que tuvieron bastante durante la mañana, han desarrollado campañas completas contra la comida que ellos denominan comida chatarra y que han invertido millones de millones para aprovechar toda la exposición del mundial. Bueno, esto es parte de los riesgos también en los que nosotros estamos presentes. Aquel término que antes usábamos de que teníamos techo de vidrio se pasó a las organizaciones. Ya no es techo de vidrio, ya las organizaciones tienen paredes de vidrio, definitivamente. ¿Por qué? Porque están constantemente en el ojo del huracán, ¿verdad? No solamente los revisan los accionistas, la junta directiva, no, esos ya son de oficio. También nos está revisando la academia, nos está revisando una serie de grupos de stakeholders, los ambientalistas, ¿verdad? Y esto transforma a las organizaciones en un centro de llamadas de atención. Y a veces el asunto es si nosotros y nuestra gente está cumpliendo a cabalidad con la promesa de valor que nosotros hacemos como compañía. Y si no, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque este contexto social nuevo está obligando que las organizaciones puedan reunir por lo menos un 50% de estas características. Y hoy por hoy hay muchas compañías nuestras que están muy rezagadas todavía. Además, dentro de este nuevo contexto, la competencia es muy elevada, las dificultades para diferenciarnos, lo que señalaba ahora doña Marta, las noticias positivas no son noticias en este momento. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces a veces todos competimos por los mismos espacios en los medios de comunicación. Entonces, si la Cámara de Industrias está con una buena noticia, pero también la tiene la Cámara de Exportadores, la tiene la Unión de Cámaras, y entonces a veces el que administra mejor las relaciones con los medios y el que administra mejor el producto informativo es el que va a salir, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, una noticia regular dada por un buen vocero se convierte en una excelente noticia. Una buena noticia emitida por un mal vocero se convierte en un desastre, o puede ser que ni siquiera llegue. Y ahí, señoras y señores, la responsabilidad de ustedes o de las personas que ustedes tengan como voceros, ahora lo vamos a ver, porque en muchos casos no lo serán, pero en otras sí. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que cada vez las personas están más informadas, que cada vez realmente la tecnología que vino para quedarse nos vino a revolucionar todo, que eso es otro rol. Bueno, como lo vieron con Juan Carlos, yo no lo voy a abordar, pero a veces nosotros estamos en algunas plataformas sociales por moda y no por estrategia. Y eso es otro asunto que hay que discutir. Es que tenemos que estar. Bueno, ¿por qué? Porque es que tenemos que estar, porque todo el mundo está. Esa no es una respuesta válida. Dentro de lo que es la imagen de las empresas, que vamos a verlo rápidamente, cada empresa tiene que hacer su propio esfuerzo para ir conformando la imagen corporativa y la reputación, porque como se comporten el parque industrial muchas veces, así va a ser percibido el país. Si yo le dijese a usted que mi compañía se dedica a importar y comercializar productos de Alemania, ¿qué imagen se te forma? ¿Productos de calidad o productos de mala calidad? Si mi compañía importa productos y comercializo productos de China, y esto es un juicio de valor, ¿verdad? Porque realmente igual pueden haber empresas alemanas que sean con productos de baja calidad y empresas chinas que sean de excelente calidad, pero eso ha venido dado por la imagen, por el trabajo, por una serie de esfuerzos que se ha ido a lo largo del tiempo conformando. Vamos a ver un pequeño video, porque una vez se dice, pero mi empresa no tiene problema de imagen, mi compañía todo lo hace bien. Hey, señores, esto es como en la vida personal. En cualquier momento a uno lo pueden sorprender, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay nada para siempre. Vamos a bajar aquí un poquito la luz para poder proyectar.
Es el pedal que ha desatado la mayor crisis reciente de la industria del automóvil. Toyota está revisando más de 8 millones de vehículos para colocar esta chapa y corregir un supuesto bloqueo del acelerador. En España más de 100.000 automóviles están pasando por el taller oficial. La contramedida es perfectamente probada y perfectamente calibrada y mediante la aplicación de la contramedida el riesgo desaparece al 100%. Todo empezó en Estados Unidos con un accidente mortal por el bloqueo aparente de un acelerador Toyota. Ya se han sumado otras 51 denuncias por siniestros fatales en Estados Unidos. Algunos conductores incluso han pasado por el Congreso para explicar cómo su coche no respondía a más de 150 kilómetros por hora. Está en juego la reputación del primer fabricante de coches del mundo y el amenazante dominio de la electrónica asiática frente a la eterna mecánica estadounidense. La crisis ha desatado una campaña de comunicación empresarial nunca vista, sobre todo por las disculpas en público del propio presidente y nieto del fundador de Toyota. La gira del perdón por las molestias empezó en Japón, siguió en Estados Unidos con parada incluida en el Congreso y ha terminado en el mercado con más compradores de coches del mundo, China. Una campaña de disculpas inaudita que se ha multiplicado también en las redes sociales de Internet. Al final han bajado las ventas en Estados Unidos, pero han subido en Europa y en España sin denuncias por el pedal. La crisis de Toyota ha disparado también la revisión de millones de vehículos de otras marcas japonesas y coreanas, y al final hasta General Motors va a revisar más de 1 millón de coches por otro problema en el acelerador. Ustedes se pueden imaginar el impacto de una crisis como esta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero eso le pasó por un asunto mecánico. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar una situación de estas? Y afecta a toda la industria, porque como ustedes se dan cuenta, no solamente ya entran a revisar los carros de la Toyota, sino que todos los demás, creo que la luz aquí está muy fuerte. Todos los demás están siendo afectados. Y a veces, alguna de las compañías que ustedes representan ha tenido alguna crisis de imagen. ¿Ninguna? Nacho. Don Mario, sí, porque ya yo iba a decir que yo quiero trabajar ahí. En el año 2000 había una comparación. Yo represento el sector de generación privada con energía renovable en Costa Rica. Había una comparación de que los precios de la generación privada eran más cara que los precios de la generación pública. Y eso se combinó con un momento que tuvo Costa Rica que se llamó la crisis del combo eléctrico. Entonces, en un escenario negativo, un medio de comunicación que se llama La Nación, que es el periódico de mayor circulación en Costa Rica, y una comparación equivocada, con datos equivocados, fue suficiente para que se diera una crisis que duró, no sé, unos 8 o 10 años más o menos. Salimos de eso porque después de demostrar en la parte, digámoslo así, institucional, en la parte judicial y en todas las instancias en las que acudimos que eso no era cierto, salimos. Sin embargo, a mí me parece que hasta hoy en día permanece en el inconsciente esa percepción. Está demostrado que el impacto de una crisis de opinión en los negocios tarda entre 12 y 15 años para recuperarse. O sea, y se pierde exactamente con una publicación. Se pierde a veces con un descuido, porque ahora vamos a ver que la responsabilidad no es solo de ustedes o de los directores de comunicación, porque la comunicación es un eje transversal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de verse uno expuesto a una publicación de un periódico, como en este caso de Costa Rica, la influencia que tiene el periódico La Nación, y esto nos refuerza lo que decíamos con la estadística inicial, o sea, realmente los medios de comunicación inciden directamente en la imagen que se tenga de las empresas y de las industrias como todo. ¿Ya? Y salió, como el señor de la Toyota, la máxima autoridad a explicar, ¿o te correspondió a ti? No, salimos varios a explicar, fuimos a hablar con los medios, fuimos a hablar con las personas que han hecho las entrevistas. La Nación hizo una pequeña aclaración, pero eso no cambió el rumbo, porque después de eso la crisis pasó de escenarios, porque ya no era un tema de comunicación ni de medios, sino que se volvió un tema político. Se abrieron una serie de comisiones de investigación en el Congreso, todas se cerraron porque no había ninguna justificación.
se hizo un proceso de investigación que duró año y medio en las instituciones. También se cerró porque no había ningún tipo de justificación, y después se abrió un proceso en el Ministerio Público a 3 exprocuradores generales de Costa Rica, que después de 5 años de injusticia, de que le pusieron medidas cautelares, de que no lo dejaban salir del país, etc., se cerró porque no había ninguna prueba, y se demostró que la generación privada tiene precios más competitivos que la pública. Pero todo eso surgió por una explicación, ¿no? Sí, y cuando sale el resultado de todos esos procesos de investigación, ya nadie se acuerda cuál era el origen. Porque ya se juzgó, ya se condenó públicamente, y ya es muy difícil a veces revertir ese proceso. Que no significa que no se pueda, sí se puede, pero con una enorme inversión en tiempo, trabajo y dinero. Si regalen un segundito, doña Marta, y luego doña Eva. María, tal vez un caso interesante aquí, que no es de mi sector, pero que en Costa Rica fue muy sonado, de un muy buen manejo de una crisis, fue la corrida que hubo en Banco San José. Nosotros tenemos aquí un banco privado importante, que es el Banco San José, que empezó un rumor, y así fue un rumor, que empezó a decir que iba a quebrar. De un momento a otro, la gente empezó a ir al banco a sacar sus recursos. El gerente general del banco, que además es un maestro en temas de comunicación, con Gerardo Corrales, salió él personalmente el minuto 1 a dar la cara y a decir, 2004, ¿verdad? Y a decir, ven señores, vengan, estamos abriendo todas las sucursales, vengan, si quieren retirar su dinero, llévenselo, no está pasando nada, Banco San José no tiene ningún problema. La gente retiró más o menos la mitad de sus clientes, fueron a retirar los recursos que tenían. Sí, gracias. El banco 3 días después estaba en la misma posición que estaba antes, la gente retiró sus recursos, no hubo ningún problema, las sucursales cerraron 10 de la noche y 2 días después todo estaba normal. Sí, gracias doña Marta. Yo creo que en este caso es interesante, de hecho a don Gerardo ese año lo nombraron gerente del año. Para Perú a veces, ahí hay otros elementos que son interesantes, digamos, al lado de que don Gerardo y el BAC, digamos, son una organización y una persona realmente como un caso de éxito que se puede analizar, pero hay otro factor, los bancos invierten mucho en publicidad. Perdón, pero a veces no todos somos tan iguales frente a algunas coyunturas, ¿verdad? Y normalmente algunas de las organizaciones nuestras no somos tan fuertes en publicidad. Entonces, el trato de los medios, cuando alguien invierte 800 millones al año en publicidad, es un poquito diferente para alguien que saca 2 campos pagados al año, ¿verdad? Esa es una realidad. Nosotros siempre decimos que la prensa cambió también. Me estoy metiendo en un tema aquí, no voy a desviar un segundo, pero esto es interesantísimo, porque el manejo de crisis debería de ser, don Francisco, un tema para el próximo año de un día completo, porque hay que hacerlo, hay que analizarlo, hay que hacer un protocolo de manejo de crisis, porque a veces no estamos preparados, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no estamos preparados, entonces corremos. Me preguntan, ¿y cuál es la mejor forma para prevenir una crisis? No hay forma para prevenir una crisis, ¿verdad? Eso es como en la vida personal, o sea, en la vida empresarial es igual, nos pasa en cualquier momento, estamos expuestos a una serie de cosas. Y la otra cosa es, podemos hacer un esfuerzo para reducirlo, pero no nos podemos blindar. Y la mejor fórmula o la mejor vacuna es que nosotros estemos preparados. ¿Cuántas de las organizaciones que están aquí tienen un protocolo serio y formal de manejo de crisis de opinión? Que han hecho investigación, han hecho análisis, han hecho entrenamiento y tienen a todo el comité listo. Esto es extraordinario. Sí, porque ustedes también, ok. Pero imagínense, y nosotros todos deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Porque eso es una necesidad. Yo a veces digo, ¿por qué siempre tenemos un plan de crisis, por ejemplo, en operaciones o en seguridad? ¿Verdad? Pero en la parte de los intangibles no lo tenemos. Porque alguien lo resuelve, ese alguien lo resuelve es un gran riesgo. Perdón, doña Eva y luego don Carlos. Sí, yo quería comentar un caso extraño que nos pasó. En el Perú hay un órgano rector del sector bancario, de la superintendencia. El trabajo que está haciendo la banca por expandir los servicios financieros, porque en realidad solamente tenemos a 30% de la población bancarizada. En Chile, por ejemplo, tiene 70 o 80%, o sea, tenemos un espacio muy alto para crecer. Y el mercado informal de los prestamistas son realmente altos, llegan a tasas de 2.000, 3.000% al año. Porque prestan por día, por mes, tienen otra... Pero sin embargo, en una reunión, en una conferencia de prensa que hace la superintendencia,
por un tema A, el superintendente, no sé por qué razón, en un momento señala, y la banca tiene que hacer un esfuerzo porque el spread está pagando 3% por ahorros y 50% es la tasa promedio. Al día siguiente, todos los periódicos no recogieron el tema de la conferencia, sino recogieron que el superintendente, que es quien tiene que ser un aliado, que tiene que, había sacado eso. No podíamos creerlo, no podíamos creer que los titulares eran la banca en general, cuando además era una información imprecisa, porque él estaba tomando en cuenta tarjetas de crédito o los créditos de consumo, pero no lo había ponderado con los hipotecarios, o sea, por todas partes. En el gremio, en AFAN, en la Asociación de Bancos, ¿qué hacer? Sale el presidente de AFAN, los gerentes generales todos se reunieron, escucharon las llamadas, ¿qué hacer, no? ¿Cuánto tiempo duraron, doña Eva, para responder? Porque tiene que ser ya, porque horas, ya más tarde es tarde. Horas, se movió el departamento de prensa, pero se decidió que no salga ni el presidente ni el gerente general de AFAN, sino el gerente de estudios económicos, un nivel técnico, porque no sabíamos qué iba a pasar. En cualquier caso, digamos, él estaba dispuesto, entre comillas, a quemarse. O sea, si había un conflicto, se le tenía que decir, él ha salido sin la autorización de AFAN, o sea, él ha salido a responderlo. Muy propio. ¿Qué hacer? Y bueno, él salió en varios medios y ahí quedó, ¿no? Se puso como paño en agua fría, pero el superintendente no sabemos qué le pasó, por qué salió con un comentario. Ahora, nosotros decimos, cuando estamos en este tipo de ejercicios, digamos que lo hacemos mucho, sobre todo entrenamientos con gerentes y con equipos ejecutivos de alto nivel, que a veces